Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es 2017. Empezamos una nueva semana para hablar de la actualidad y analizarla en este espacio. Y hoy sin duda ha sido un día sumamente triste para la exministra Ana Jara. Su madre falleció de madrugada y todo indica que esto es producto de una negligencia que se ha cometido en el salud, concretamente en el hospital Rebagliati. La señora Ana Jara se encuentra en Ica, donde se está velando a su mamá. Nuestra compañera Marian Jauregui está también a su lado y nos enlazamos con ella de inmediato. Adelante, Marian. Mávila, buenas noches. Así es, la doctora Ana Jara ha tenido la amabilidad de atendernos para este enlace y quiero empezar con dos cosas. Irónicamente, es el año del buen servicio al ciudadano. Y usted ha hecho una pregunta que definitivamente nos ha golpeado a todos. ¿Cuántas Yolandas Velázquez más habrán en el Perú? Nuestras condolencias y gracias por atendernos. Mávila Huerta la está escuchando también. Mávila y los señores de Canal N, estoy muy reconocida que nos acompañan a nosotros en este trance como familia, que hayan venido hasta mi casa en Ica a estar con nosotros. Sí, efectivamente, ¿cuántas Yolandas Velázquez Carrión habrán en el Perú? Mira, Mávila, yo estoy un poco incómoda, indignada, porque en un mecanismo de defensa por ahí surgen algunas versiones de que como mi madre tenía una enfermedad en estado terminal, según los ilustres cuerpo médico de salud, entonces, y que era de conocimiento mío, un desenlace fatal podía darse. Acá no está en discusión el diagnóstico de mi madre. Lo que está en discusión es que una paciente referida por salud de cuidados intensivos que ingresa al hospital Rebagliati por el servicio de trauma shock 11:20, 11:30 de la noche del día de ayer, es referida a cuidados intensivos pasada las 5 de la mañana. Y ella tenía que haber continuado en forma oportuna su tratamiento, el tratamiento que tenía en Ica. Trauma shock solamente es para que te estabilicen, para ver tus signos vitales y luego derivarte a la unidad que corresponda, solo por un trámite administrativo. Yo tengo como probar que nos han hecho pasar un viacrisis toda la noche para los efectos de la identidad con el físico del DNI. Tengo el reporte que en su momento la licenciada Cuya, que era la responsable de atención al asegurado, ha reportado en horas de la madrugada haciendo saber este comportamiento obcecado, abusivo de parte de determinados trabajadores de salud, y que yo espero no se vuelva a repetir con ningún peruano. Acá tenemos que tutelar el derecho de los más vulnerables, no solamente los pacientes, sino especialmente los adultos mayores. Este caso tiene que ser el referente para la revisión de los protocolos de intervención y que de una vez por todas se destierre esa filosofía de que la burocracia o un trámite administrativo está por encima de la vida de una persona. Hay una inversión absoluta de los valores, sabemos que la vida está por encima de todo, sobre todo en las instituciones de atención que tienen que ver con la salud de un paciente. Así es. Doctora Ana Jara, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Antes que nada, quería expresarle mis condolencias. Sepa usted que nosotros nos sentimos acompañándola y estamos absolutamente conmovidos por lo ocurrido. En efecto, el Colegio Médico o el Grupo de Médicos de Salud recientemente a través de las redes sociales habla de una situación crítica en la salud de su madre y al mismo tiempo obvia el tema del DNI que está hasta establecido en la ley. Yo quería preguntarle por algo muy concreto, es decir, el permiso para trasladar a su mamá, ¿lo pide la familia o es una decisión médica? Porque ellos dicen que es una responsabilidad que asume por cuenta propia la familia. Y hasta donde tengo entendido, la familia no puede anteponerse ante la decisión de un médico y una recomendación para hacer el traslado de Ica a Lima en este caso. ¿Cómo ocurrió eso? Es que Mávila, ellos están queriendo desviar la atención de las investigaciones. Y yo solicité una segunda opinión respecto al informe médico o al criterio médico de los médicos, valga la redundancia, de salud, que me señalaban que la salud de mi madre era de pronóstico reservado y que de acuerdo a las brillantes estadísticas, un paciente con fibrosis pulmonar muy avanzada, con un cuadro de neumonía, difícilmente podía tener un buen desenlace. Entonces yo solicité
una segunda opinión y me fue comunicado vía telefónica que efectivamente los señores de Revaliati podían hacerse cargo del caso y que iban a coordinar con la red asistencial de ICA para la referencia del paciente. Obviamente para esa referencia se requiere nuestra autorización, la dimos, fue una autorización verbal, una autorización expresa porque la vida de mi mamá estaba obviamente, cada día se deterioraba, cada hora se deterioraba, pero eso no significa que la voluntad de la familia de querer que mi madre sea referida en Lima pase por la opinión de los médicos que si ella se encontraba estabilizada o no para poder hacer el viaje. Claro. Y lo hizo, y sobrevivió al viaje. Tan es así que los exámenes que le toman, ni bien ingresa mi mamá a trauma shock, uno de ellos, que es el significativo, que es el famoso AGA, que tiene que ver el PO2, es decir, los niveles de anhídrido carbónico y de oxígeno, ya que mi madre no podía respirar, salieron más favorablemente a los valores que ella había presentado horas antes en ICA. Mi madre estaba estabilizada, así que acá es indistinto si yo autoricé o no autoricé, si fue a mi pedido o no es mi pedido. Por supuesto que un asegurado tiene todo el derecho a buscar una segunda opinión dentro de la misma entidad. Y la entidad de darme las facilidades del viaje en ambulancia, porque no pretenderían que la lleve en un bus terrestre a mi madre con oxígeno mecánico. No, por supuesto, y además uno siempre consulta al médico si esa posibilidad existe, si es que uno puede hacer más para intentar salvar la vida de un ser querido que se encuentra en una condición como la de su madre. Ahora, no solamente es el tema del DNI, yo creo que esto pasa... Claro, por un desconocimiento de la ley, por una negligencia supina, por una investigación que tendrá que hacerse y una sanción que aplicarse, pero usted dijo algo más que, como decía Marian, nos ha golpeado a todos los peruanos. Usted habló de una actitud de desprecio esta mañana, de desprecio al paciente, y he leído algunas de sus declaraciones en las que usted además confiesa y narra en las condiciones en las que su madre llega y en momentos en que incluso no tenía ni una manta para poder protegerla del frío. Yo sé que es un momento complicado, pero absolutamente desnuda, una paciente con neumonía, para que nos cuente en la que el personal de limpieza estaba riendo alrededor y mi madre totalmente desnuda, que ya es una vejación y en segundo lugar atenta contra su salud porque ella llegaba con un cuadro neumónico y una sepsis que tenía que atenderse con urgencia. Y que yo he pretendido, o mi hermana en este caso que estaba conmigo, alcanzar la manta y fuimos sacadas de ahí porque no pretendían siquiera que pudiéramos taparla. Eso ya tendrán que explicarlo ellos en la investigación que se haga porque es una unidad muy delicada que estimo, tiene imágenes y videos que pueden registrar la atención y los momentos en que yo me he acercado a tocarle la frente a mi mamá para saber si tenía fiebre, a tocarle la mano, a decirle mamá estoy contigo, no estás sola, aquí estamos tus hijos para cuidarte. ¿Recuerda usted los nombres de las personas que participaron de este incidente? Porque entiendo han sido separadas mientras duran las investigaciones, ya que ha iniciado su salud y el propio Seguro Social. Yo entiendo que la médico de turno se apellidaba Pinto. Ajá. De la técnica ahorita se me escapa el nombre, pero es fácil el turno del día domingo para caer lunes. ¿Quiénes estuvieron? También el encargado de admisión que tenía un trato totalmente déspota hacia los pacientes que en hora de la madrugada, la atención misma de la noche, la atención del área de ser trauma shock, la atención de tener que correr con los trámites, ni siquiera se dignaba a mirar a las personas para atenderle y de plano siempre ponía algún tipo de inconveniente para hacer su trabajo. El de admisión, el jefe de piso, yo recibo la noticia de la muerte de mi madre en los exteriores de un grifo ahí del Revaliati porque a mí no me dejaron entrar. Entró mi hermana en la ambulancia, pero a mí me cerraron la puerta en las narices. Y con la lluvia ahí, con la garúa, en las puertas del grifo, en una tienda que estaba en la puerta que me auxilia, que me da un poco de café, cuando me da la noticia por teléfono que mi madre había fallecido, un trato totalmente, un desapego absoluto hacia la vida. Y el trato irascible del personal médico y técnico de esa noche, que hay un detalle que yo no he contado, lo he contado por supuesto en el entorno privado, se lo he contado a la ministra de Justicia que me acompañó en la tarde en el velatorio, es que avanzada la noche, la médico de turno de trauma shock me dice, mira, tengo una solución a este tema de la identidad de tu madre,
me firmas un pagaré y ahorita la redirijo a unidad de cuidados intensivos. Tú decides. Mira que estás perdiendo tiempo, ¿eh? Si tú me firmas el pagaré, ahorita tu madre sale a cuidados intensivos. Un pagaré. Y yo le dije, ¿yo por qué tengo que firmar un pagaré si mi madre es asegurada? Solamente se firma un pagaré cuando llega a salud alguien que no tiene la condición de asegurado. Sí. Mi madre es asegurada, es cesante de la Municipalidad Provincial de Ica, es paciente tratante de salud de muchos años en Ica. Y yo le dije, por un tema burocrático, mira, yo soy notaria, le dije. Y cuando un cliente llega, un contratante llega y no trae su DNI, yo busco la identidad en línea y pasa por el control de huellas digitales y le soluciono el problema y yo doy fe de esa identidad con información pública. Acá está la información de mi Mávila, yo he impreso la consulta en línea que se hace en horas de la madrugada de mi madre y ahí debe salir el usuario que es salud, la hora en que se imprime y no me aceptaron. Me dijeron, no, queremos ver el físico. Queremos ver el físico, eso no nos sirve. Yo creo que ya han sido extremadamente legalistas y este tema de la firma del pagaré también tiene que investigarse porque ¿cuántas Yolandas Velázquez Carrión más gente pobre a la que le obligan a firmar un pagaré para luego cobrarle una deuda inexistente? Seguramente. Así es, este pagaré se supone se firmaba ¿para qué y por cuánto? ¿Qué era lo que quería esta doctora con este pagaré? El pagaré aseguraba de que la persona que había internado al paciente se iba a hacer cargo de todos los gastos que se generasen en el tratamiento. El pagaré está en blanco porque se ejecutará al final, estimo, la liquidación de todos los gastos. Si yo en el transcurso del tiempo que mi madre hubiese estado en el Revaliate en Lima, no presentaba el DNI o presentaba el DNI, ella me decía, mira, después rompemos el pagaré y se acabó. Le dije, mentira, porque eso pasa al archivo. Eso no se puede, le dije, deshacerse de un documento y no lo firmamos, Mávila. Ejercimos nuestro derecho a que mi madre sea atendida como asegurada. Pero era lo que correspondía. Ahora, lo del DNI está contemplado dentro de una ley. Hay una ley, la 29414, que establece que los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, digamos, está enmarcado todo esto dentro de un decreto legislativo que además obliga a las entidades del Estado a no pedir copia del DNI. Es un derecho que le asistía en ese momento. Pero no entiendo por qué la testarudez. ¿Usted le mencionó la ley a la persona que le pedía e insistía con el tema del famoso DNI? Porque esto suena a pretexto para no atender a una paciente en estado crítico. Yo señalé que había un decreto legislativo dado por el actual gobierno que regía a fines del año pasado en que las instituciones públicas que tenían acceso a información del Estado como identidad de RENIEC no debían exigirle al usuario el DNI para proceder a la tramitación. Le dije, ustedes son más papistas que el Papa. Bueno, usted no sabe cómo son las cosas acá en salud, lamentablemente son procedimientos que yo estoy obligada a cumplir. Le dije, por encima de la vida de mi madre. Discúlpeme, pero son los procedimientos. R con R, la terquedad hasta el final. Acá lo concreto es que a mí me demuestren 11:20 de la noche del día domingo que ingresa mi madre trauma shock hasta pasada a las 5 de la mañana que es derivada a la unidad de cuidados intensivos, ¿cuál fue el pretexto para eso? Claro. Y que durante toda la madrugada me han tenido a mí padeciendo para admisión, para la hoja de filiación, para ser considerada como hospitalizada. En fin, ha sido un padecimiento y te digo algo más que lacera mi corazón. Por eso no le puede volver a pasar a nadie, ningún ciudadano de a pie, la experiencia que mi familia está viviendo. Mi madre no estaba en coma. Mi madre estaba consciente al momento que le entubaron hace algunos días que tuvo una crisis porque sus pulmones estaban seriamente comprometidos. Lo único que hicieron los médicos fue sedarla para que ella pudiera resistir la incomodidad de tener la intubación, es decir, la asistencia de la respiración mecánica. Claro. Y le fueron quitando poco a poco la sedación y mi madre habrá escuchado, ha sentido todo lo que le han hecho, la forma como la han separado de sus hijos y el trato displicente, poco humano, déspota que han tenido en el hospital Revaliate con ella. Ella ha muerto absolutamente consciente. Atroz realmente lo sucedido con su mamá. La atención en salud comenzó en Ica. En el proceso, en todo el proceso, ¿se presentaron otras irregularidades? Desde la atención en Ica hasta lo que ocurrió esta madrugada.
No, mira, yo no tengo queja alguna sobre la atención de la red asistencial de Ica. He sentido siempre que ha habido una atención oportuna y tengo que ser hidalga en reconocerlo. Ajá. Solamente un pequeño detalle que sí me incomodó a mí como hija y por lo cual me vi obligada a solicitar una segunda opinión de parte de Salud en Lima, una opinión inmediata. Pedí por intermedio de altos funcionarios que el director ejecutivo de Salud revisara el caso de mi madre y se dispuso una junta médica para unificar criterios, porque yo sentía que acá en Ica ellos habían adoptado, el criterio, valga la redundancia, que mi madre difícilmente iba a sobrevivir a su caso de fibrosis pulmonar y neumonía. Y entonces lo que a mí me molestó fue que un determinado médico intensivista me dice: la invito a buscar en el internet. Busque usted este diagnóstico por el que está atravesando su madre. No recuerdo ahorita el nombre técnico que se le da cuando se tiene una infección muy severa a los pulmones. Y usted verá que sea en Perú, sea en Japón, sea en China, solamente el 3%, solo el 3% de pacientes se salvan. Pacientes sanos. Ahora agréguele usted que sea adulto mayor y ahora agréguele como su madre que tiene fibrosis pulmonar, de manera que hay que prepararse para un fallecimiento. Eso me lo dicen el sábado. Yo entré en trompo y le digo al doctor, o sea, que ahora los médicos se guían por las estadísticas. Claro. Y no es así, doctor, le digo, porque cada paciente es una historia nueva. Cada paciente tiene una genética, reacciona diferente. Cada paciente requiere el criterio del médico para irle dando un tratamiento, cambiarle tratamiento, pero no se va a regir por las estadísticas. Entonces, si a esas vamos, mi madre ha muerto por culpa de las estadísticas. No, no es así. ¿El nombre del doctor lo recuerda, doctora? Sí, pero me lo reservo, porque luego me hizo llegar sus disculpas y yo las acepté. Y por lo demás, estoy agradecida con el cuerpo médico de la red asistencial de Ica. Ellos estaban en todo su derecho de señalar que difícilmente mi madre iba a poder superar su cuadro clínico. Y el mío, como hija, de buscar una segunda opinión, que fue la del Rebagliati, que me arrepiento de haberlo hecho. De verdad que era su derecho. La última pregunta, el tratamiento de los familiares, porque me dice que a su hermana la dejan entrar, pero a usted no. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo es el procedimiento para que los familiares puedan estar al lado de sus seres queridos y todos los trámites durante la madrugada? Porque ha sido una noche lamentablemente larga. Eso se tiene que revisar, Mávila. Solamente se permite el ingreso de un familiar con un paciente. Finalmente logramos ingresar mi hermana y yo y un médico que yo llevo de Ica, un neumólogo intensivista que trabaja en los hospitales del MINS en Ica y trabaja en la Clínica Real Felipe en Lima, un experto en el cuadro clínico de mi madre, que viaja en la ambulancia a pedido de la familia para que pueda también coadyuvar en algo en caso que mi madre hubiese sufrido una descompensación en el camino de Lima, de Ica a Lima, que entiendo no se dio porque mi mamá entra estable a Traumachoc, entra estable. Pero la pregunta en sí me señalabas. Yo ingreso con mi hermana, una pelea a muerte ahí en el Rebagliati para ingresar las dos. Y finalmente nos permiten el acceso y hemos estado juntas, pero cuando ya mi madre es transferida a cuidados intensivos para morir, porque llega en los 3 minutos que sale de Traumachoc para llegar a Lucy, mi madre ya empieza ya a colapsar y muere. Ahí sí no me dejaron ingresar a mí me dejaron en la calle. Digo, ¿cuál es la humanidad que a las 4 de cerca de las 5 de la mañana, cuando todavía estaba oscuro, con la garúa, yo tenga que estar esperando en el grifo que está al frente a la puerta del Rebagliati, pegada a una tiendecita que venden ahí para esperar noticias de mi madre y que luego me digan que mi madre ha fallecido? Y yo estaba contenta que ya hubiese pasado a Lucy. Me quedé de una pieza, Mávila. Claro, me imagino, porque tuve una reacción, obviamente como cualquiera, que se quiebra. Y una mujer que solidariamente me levantó, me ayudó, una amiga que estaba conmigo, y esa señora fue y tocó y golpeó el portón y le dijo: su madre ha muerto, déjala entrar.
Pero es En que fin, es el colmo que ni siquiera le hayan detalles que ya no me quiero acordar. sí, no, nosotros tampoco. Yo le agradezco realmente esta No me comunicación dejaron en entrar medio... en ese trance, ¿no? De trauma shock a Lucy. A Lucy, claro, pero a mí lo que me deja desconcertada es el hecho de que la hayan enviado a los exteriores para esperar, es decir, no hay una sala donde los familiares de los pacientes pueden esperar que sea dentro del hospital y no en un grifo. Esa es una de las preguntas que nos hacemos. Y lo otro, que ya para no quitarle más tiempo, porque entiendo que esta es una situación delicada y que usted quiere estar con su familia, ¿usted cree que de haberse producido ese ingreso oportuno a la unidad de cuidados intensivos, si se hubiese aceptado la identidad de su madre sin necesidad, como se ha hecho, de pedir el documento en físico, hoy tendría a su madre viva con usted? No tengo la menor duda, Mávila, que sí, porque el neumólogo intensivista que acompañó a mi madre de parte de la familia nos aseguraba que ella estaba poco a poco mostrando mejoría. No sabíamos cuál iba a ser el futuro de mi madre, porque finalmente esta enfermedad lamentablemente inutiliza los pulmones y ya no recibe oxígeno. Claro. Posiblemente mi madre iba a ser una paciente oxígeno dependiente, pero iba a vivir, aun cuando tuviese que respirar a través de una mascarilla o de una máquina, iba a vivir. Y yo lamentablemente le resté la oportunidad a mi madre de despedirse de nosotros, porque de haber sabido que la iban a tratar así, pedía que le levantaran la sedación y nos despedíamos de ella. Lamentablemente no fue así. Doctora Najara, no se arrepiente, usted como hija ha hecho todo lo que estaba en sus manos para prolongar la vida de su madre, y hay doctores que realmente no entienden lo importante que es para uno como hijo, como familiar, poder mantener a esa persona, así el diagnóstico sea el menos optimista. Uno lo que hace es luchar hasta el final, y hay un juramento que hacen todos los trabajadores del sector salud y los médicos sobre todo para preservar la vida de los pacientes. 1 hora, 2 horas, 2 días, finalmente Dios es el que decide. No las estadísticas, como decía usted, ese médico estaba completamente equivocado. Dios es el que al final es el único que decide sobre la vida de alguien. Le reiteramos nuestras condolencias a la doctora Najara, le enviamos un fuerte abrazo y tenga por seguro que vamos a estar siguiendo de cerca este tema, siguiendo las investigaciones y viendo que no sea un caso más perdido en la multitud de casos. Y que no se desvíen las investigaciones, Mávila. La prensa tiene que apoyarnos porque este caso tiene que ser emblemático. Acá es indistinto el diagnóstico de mi madre. Lo que importa es que mi madre fue maltratada y que prevaleció la burocracia frente al respeto de la vida de un paciente. Eso es lo que se tiene que investigar. Completamente de acuerdo. Muchas gracias por atendernos y muy buenas noches. Un abrazo además para toda su familia también. Gracias, Marian Jauregui, nuestra reportera en Ica. Este ha sido el enlace con la doctora Najara. Ella perdió a su madre esta mañana y bueno, el problema de salud ha saltado sin duda, y la situación crítica que enfrenta el Seguro Social por la mala atención a los pacientes, más allá por supuesto de los temas presupuestales, de la falta de médicos, de la falta de camas, de medicinas que se ha registrado en los últimos tiempos. Se habla de una crisis histórica. Para hablar de ese tema está con nosotros la doctora Virginia.